¿Alguna vez te has preguntado qué secretos puede ocultar la mente de un criminal? Esa es la pregunta que te invito a explorar en nuestra próxima historia, tan oscura y enrevesada como los callejones más olvidados de la ciudad. A esta historia la llamo El lamento del criminólogo. Santiago era un criminólogo destacado, una mente brillante en su campo, que llevaba años ayudando a resolver los casos más difíciles de la ciudad. Era un hombre de ciencia y lógica, que veía los crímenes como problemas por resolver, rompecabezas con piezas perdidas. Un día, llegó a su escritorio un caso aparentemente rutinario. Un asesinato sin pistas, sin sospechosos, sin nada. Pero lo que llamó la atención de Santiago no fue la naturaleza del crimen, sino un extraño patrón en la escena, una marca grabada en la pared que parecía un símbolo antiguo. El patrón que Santiago notó era una secuencia específica en la cual los crímenes se producían. No importaba el lugar, siempre había exactamente 13 días entre cada asesinato. Pero eso no era todo. La hora del asesinato, cuando se podía determinar, siempre correspondía a las 3:33 de la madrugada. Ahora, el símbolo que dejaba el supuesto asesino era una figura que desafiaba la lógica y la razón. Se trataba de un laberinto intrincado que parecía casi imposible de dibujar por la mano humana. Sin inicio ni final aparente, el dibujo consistía en un complejo entramado de líneas y curvas entrelazadas que formaban una espiral. Ese símbolo en particular no se parecía en nada que Santiago hubiera visto antes en sus años de estudio y experiencia en criminología. Al investigar más profundamente, encontró referencias a este símbolo en textos antiguos sobre ocultismo y demonología. Se decía que era una representación de un portal hacia otras dimensiones, un portal que podía ser abierto por entidades poderosas. Esta fue la primera señal que llevó a Santiago a entender que estaba lidiando con algo que iba mucho más allá de los límites de un asesino humano y común, y que el verdadero horror aún estaba por revelarse. A medida que Santiago investigaba el caso, el patrón se repetía en otros crímenes y pronto se vio arrastrado a un torbellino de sucesos paranormales, leyendas urbanas y cultos olvidados. Comenzó a experimentar visiones, sueños aterradores y una sensación constante de ser vigilado. Santiago, al descubrir el propósito de los crímenes, había decidido marcar su propio símbolo, similar al que dejaba el asesino en su propia casa, esperando atraer la atención de la entidad. Al principio, nada pareció suceder, pero a los 13 días, a las 3:33 de la madrugada, su mundo cambió para siempre. Se despertó abruptamente en la oscuridad de su habitación. Un frío antinatural llenaba el aire, y la marca que había hecho en la pared comenzó a brillar con un fulgor sobrenatural. Santiago, atónito, vio cómo la pared se abría como una puerta, desgarrando la realidad misma. De este portal emergió una criatura que desafiaba la descripción. Era una masa cambiante de sombras y luces, un ser que no parecía pertenecer a este mundo. La entidad había estado usando a criminales, específicamente aquellos con un historial de violencia y maldad, para cruzar a nuestra dimensión. Esta criatura se alimentaba de sus acciones nefastas, creciendo más fuerte con cada crimen. Su objetivo era simple y aterrador. Quería cruzar completamente a nuestro plano, un proceso que requería un número preciso de crímenes, marcados con el símbolo de su dimensión. Santiago, al marcar su propia casa, se había convertido en el último eslabón necesario para la travesía de la entidad. Aterrorizado pero decidido, Santiago se enfrentó a la criatura, comprendiendo que era la única barrera entre esta abominación y nuestro mundo. Santiago, aunque era un hombre de ciencia, sabía que estaba lidiando con algo que iba más allá de su comprensión. En un intento desesperado, tomó un libro de historia antigua que tenía en su estantería, uno que contenía información sobre antiguos rituales y símbolos de protección. Mientras la criatura se retorcía y vibraba cada vez más cerca de su objetivo, Santiago comenzó a dibujar frenéticamente en el suelo con tiza un complejo símbolo que, según el libro, podía servir para contener a seres de otras dimensiones. Con cada trazo, la entidad parecía agitarse más, como si sintiera el peligro que representaba el símbolo. En el último momento, cuando la entidad estaba a punto de consumirlo, Santiago completó el símbolo. Una luz brillante inundó la habitación
y la criatura emitió un sonido agudo, lleno de furia y desesperación. En un instante, la criatura fue arrastrada de vuelta al portal, y este se cerró detrás de ella, dejando a Santiago solo en su sala, exhausto pero a salvo. Desde aquel día, Santiago dejó su profesión. No podía enfrentar otro caso, sabiendo que existían fuerzas en el universo mucho más aterradoras que cualquier criminal humano. Se retiró a la vida académica, dedicándose a estudiar las antiguas leyendas y mitos que alguna vez consideró meras fantasías. Y aquí llegamos al final de nuestra escalofriante historia, queridos oyentes. Santiago, un valiente criminólogo, se encontró cara a cara con lo desconocido y sobrevivió para contarlo. Espero que hayan disfrutado de la historia. La reflexión que nos deja esta trama es que, en ocasiones, las respuestas que buscamos pueden ser más aterradoras que las preguntas mismas. Sin embargo, aún en los momentos más oscuros, la valentía y el ingenio humano pueden encontrar una salida. Esta historia me la contó el propio Santiago, un viejo amigo que a pesar de todo sigue buscando respuestas en los lugares más oscuros.